Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con las actividades del Congreso, para lo cual voy a presentar, ¿no? Es- Voy. Quien es médico cirujano por la UNAM y también maestra en ciencias y que actualmente imparte la materia de educación para la salud en nuestro plantel, el plantel 8, como parte del programa Corporación de Jóvenes Académicos de la universidad. Nos va a hablar de las enfermedades preparatoriana, para lo cual les pedimos que le den un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, chicos. Gracias al comité que está organizando toda esta actividad. Sin que estuviéramos presentes todos, creo que es muy complicado llevar a cabo este tipo de actividades. Gracias porque es una actividad que complace el poder distribuir conocimiento, entre ellos parte de lo que les voy a mencionar. Cuando hablamos de la situación epidemiológica en México y en la población adolescente, amerita demasiado tener a mención la situación de salud en la cual están viviendo ustedes hoy en día. Ustedes con este factores que están haciendo que generen riesgos en ustedes, que bueno, nosotros, aunque nos ven ahorita ya un poco mayores a comparación de la edad que están viviendo, en algún momento también lo vivimos. Depende del camino que vaya. Como por ejemplo yo ahorita en día, todavía si vas a estar en otro lugar en el que vas a tener algunas creencias fisiológicas o en cuestión de tu apariencia y vas a de medicación. Es que voy a iniciar con la presentación de enfermedades en México y la juventud preparatoriana. Cuando hablamos de la juventud tenemos que centrarnos en un nivel en una etapa de la vida en la cual tenemos que ajustar cuál es la edad que pertenece jóvenes, cuál es la edad en la cual pertenecen los adultos y en cuáles son el rubro de los adolescentes. De acuerdo a datos de la CONAPO, para el año 2020, haciendo proyecciones, se calcula que aproximadamente el 30% de la población en México, considerando todos los estados y en la Ciudad de México, 30% de la población se ha identificado o se contiene en el mundo de la adolescencia. Y si ustedes ven en la flecha que estoy señalando hasta abajo, esa es la parte de la Ciudad de México. Estas barras de la gráfica están simplemente en porcentajes 20 y fracción, 30 y fracción. Entonces, como les decía, aproximadamente un tercio de la población se encuentra en este rubro, la adolescencia. ¿Qué pasa con los adolescentes conforme van creciendo y conforme van ustedes teniendo esta evolución en cuestión de su desarrollo físico y de su desarrollo emocional, su desarrollo social? Van a tener que presentarse a ciertos retos. Retos que de alguna forma son inherentes al mismo proceso de desarrollo. ¿Cuáles son algunos de esos tipos de retos? En sí mismo, el desarrollo que es la pubertad trae diferentes cambios que van a ser desde el punto de vista físico. Si ustedes van y se ven en un espejo, notar ciertas características que en salud les conocemos como caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de la imagen corporal, tenemos la atribución de que vamos a ver si es que tenemos una complexión delgada, una complexión media, una complexión gruesa, o si es una condición de sobrepeso u obesidad. Creo que se descargó o se apagó tu pantalla. La nutrición es otro de los retos en el proceso de crecimiento a los que van a ir enfrentando ustedes.
tanto el uso o abuso de sustancias que pueden llegar a ser sustancias de tipo como las sustancias adictivas, sustancias que pueden llegar a considerarse como las que conocen ustedes bajo el término de drogas. Algunos otros tienen que ver con el aspecto de la salud mental, va enfocada a qué tanto puedes balancear tus pensamientos, tus emociones y qué tanto puedes conllevar a desencadenar algún trastorno o alguna alteración o algún estado incluso de depresión. En el ámbito sexual, que es otro de los grandes retos a los que se enfrenta la población adolescente, en este caso ustedes chicos, es la salud sexual. Si ustedes ven entonces en esta diapositiva, yo estoy con el término salud. Una de las claves importantes en el proceso formativo académico y de enseñanza es que ustedes identifiquen quiénes son estructuralmente y corporalmente hablando para poder identificar qué está bien y qué está mal y de elementos que ya lograron identificar, cuáles son los que pueden correr mayor riesgo para que puedan enfermar. Desde el contexto sexual, si puedes o no contraer alguna enfermedad, incluso que puede llegar a ser por contacto solamente de beso o por una relación que ya se consideraría un poquito más íntima de las relaciones de pareja en cuestión ya, de coito o alguna relación ya más propiamente íntima. Hablamos entonces del contexto de tenemos que, si nos vamos al término de adolescencia, el proceso o etapa de crecimiento es eso, ¿no? Se procede de este vocablo que tiene que ver con adolecer y habla de esto, el crecer. Un chico que está en proceso de desarrollo está creciendo en diferentes ámbitos, en el biológico, en el psicológico y en el sexual. ¿Qué es lo que conlleva el hecho de crecimiento en cada uno de nosotros en esa etapa de la vida? Principalmente en toda nuestra población preparatoriana. Un proceso de separación. ¿De quién buscas separarte? Lo que pretende el adolescente en esta etapa importante es separarse del núcleo familiar. Buscas un proceso de identificación y en ese proceso que buscas es empezar a decir, yo soy esta, estoy tomando estas decisiones y yo voy a correr estos riesgos. Es transición de lo que tú estás normativamente señalado en el ámbito social. ¿Está bien o está mal hacerlo? ¿Está bien o está mal hacerlo para mi salud? ¿O está bien hacerlo? ¿O está mal para mi familia? ¿O está bien o mal para mis compañeros con los que yo estoy conviviendo? Acuérdense que ustedes tienen a los lados en las clases, en la casa, tienen a diferentes personas, diferentes tipos de edad. En la escuela, nosotros cuando tenemos semejante le llamamos pares. Ustedes, sus pares en lo que es en el ámbito del aula de clases son algunos factores que pueden llegar a generar positivo o negativo. Dependiendo de cómo puede llegar o no a tener este detonante de factores de riesgo, normalmente, bueno, que están viendo contigo día a día en el aula. Tú, factores de riesgo, estos detonantes van a influir qué tanto en el transcurso de las actividades. Por eso les pongo aquí en la diapositiva. Tiene que ver el crecimiento de la adolescente con la interacción personal, pero también interacción de pares, una interacción social. Y esto, como les he mencionado y recalco, tiene que ver con qué riesgos van a conllevar. A mí me gustaría saber y quisiera que ustedes me dijeran qué tipo de riesgos actualmente ahorita en la institución del aula de clases, si estamos considerando esta parte de que existen pares, es decir, sus compañeros, ¿qué riesgos son a los que se han visto ustedes factibles de poder acceder por la convivencia que tienen cotidianamente? Sin pena, dime a qué riesgo te has visto propenso a caer por estar en convivencia con tus compañeros.
o compañeras. Ah, y- ujú. Pues no sé, o sea, lo más cotidiano que hay hoy en día es creo que el consumo de alcohol. Entonces, lo que hay más, siento en el ámbito de mis compañeros y en lo que más pues se ve hoy en día es el alcohol y el consumo de alcohol pues necesario. Ok, si se fueran a un ámbito no meramente de consumo, ¿a qué otro riesgo se les ocurre que pueden estar cercanos en cuestión de todo lo que hay en la preparatoria donde se encuentran o de la convivencia con sus mismos compañeros? ¿Cuál otro riesgo ven ustedes inminente? ¿Tienen otro punto de vista? Adelante. Tú te puedes comenzar, Ok. entonces es como algo que pueda para mal. Ok, te puedes lastimar, sí, si no caminas bien te puedes lastimar y si están en malas condiciones también. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Ok, y eso tiene que ver con algo que les llamamos efectivamente redes de apoyo. Los compañeros, ¿qué tanto te pueden o no? Hay otra, ¿qué tanto te pueden o no ayudar de acuerdo a la manera en la que procesan la vida, los hábitos que tienen para ver si te van a influir positivamente? Ya tienen otro comentario. ¿Podrías? ¿Qué se te ocurre que puede pasar si le hacen bullying o se burlan de alguien a esa persona que ha sido burlada? ¿Qué crees que pueda pasarle hablando de conducta de riesgo? Se puede afectar en su autoestima o su misma percepción de la vida. Y aquí les decía algo muy importante, que las conductas de riesgo pueden ver también con la apreciación en el proceso de crecimiento de su físico, ¿no? De su apariencia. Y si tú hablas de si apenas te estás la imagen todavía no te termina de convencer, todavía estás ese nivel de amor a ti mismo o misma, que tengas esta complicación emocional y habría que respaldarse lo que decía la otra compañera de las redes de apoyo. ¿Alguna otra observación que quieran mencionar al respecto? Ok, entonces existe algo que se conoce como teoría de riesgo. Y esa teoría de riesgo, que es algo que les pasa muchísimo actualmente a ustedes, se consideran invencibles, se consideran indestructibles. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en el comentario que están bajando la escalera, pero al momento de bajar la escalera, lo que ven es faltan 3 escalones y yo me brinco los últimos escalones, no pasa nada porque yo aguanto. O lo otro que puede pasar es, están viendo que está el semáforo en rojo y ustedes dicen, ay, apenas va a pasar el carro, tiene como unos 6 metros de distancia, yo corro y alcanzo a pasar. Entonces, ustedes como tal, por el hecho de no considerar inminente esta situación de la mortalidad, se consideran inmortales o hasta cierto grado en mayor capacidad de aguante, se avientan y hacen estas conductas de riesgo. Como cuando ustedes, si tienen alguna persona cercana que les gusta y se acerca y hay contacto físico y hay alguna interacción más allá de lo solamente de dar, pues hay un contacto íntimo hablando, no hay cuidado y que puede llegar a que evites una enfermedad de transmisión sexual y cuidados para si estás pensando que quedar embarazado o quedar embarazada, o decir que la pareja se
tener embarazo mutuamente, no nada más es una persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener la probabilidad de que exista un hijo o una hija. Puede haber un embarazo. Entonces, puede haber un embarazo, puede haber transmisión sexual. Y cualquiera de esos dos son riesgos a los que te estás aventando a vivir si te lo estés previniendo, porque crees que a lo mejor no te va a pasar. ¿Cómo? Por alguna manera que se van a contagiar, que no tiene los microorganismos que generan las infecciones de transmisión sexual, y entonces creen que no van a tener este problema de salud. Pero por la cuestión que habla del riesgo y una mortalidad negada, si menciona la teoría de riesgo, una mortalidad negada. Y por eso ustedes ven también que si alguien hace algo, ustedes también lo quieren repetir y creen que les va a resultar de la misma forma que a esas personas. Como tenemos diferentes constituciones físicas y funcionalmente hablando o fisiológicas, puede que no nos funcione de la misma forma y que a unas personas sí les lo llevó a cabo, no le haya impactado en su vida ni en su estado de salud. Cuando hablamos de las enfermedades, entonces, tenemos que considerar, dejen avanzo la siguiente, tenemos que considerar dos cuestiones. Un concepto que ustedes lo ven en clase que se llama mortalidad y un concepto que se llama enfermedad, que también recibe el nombre de morbilidad. Entonces, cuando hablamos de la morbilidad en personas enfermas y mortalidad, personas que fallecen, podemos entender qué tanto impacta en nuestra población esta circunstancia. Creo que la estoy regresando hacia atrás, déjenla avanzo hacia adelante. Es que se fue al contrario, quiero adelantarla. La siguiente todavía. Siguiente. Siguiente. Vamos a la siguiente también todavía. Vamos a la otra. Ahí nos dejamos. Entonces, tenemos dos conceptos, uno que es mortalidad, que es las muertes, y uno que es morbilidad, que son enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, hablamos de diferentes clasificaciones. Hay una forma de clasificar que son las enfermedades que son por infección y las enfermedades que son por causas. Las enfermedades que son por infección, entonces, son aquellas que ustedes conocen que son por microorganismos, virus, bacterias, parásitos, hongos. Las demás quedan agrupadas como no infecciosas. Cuando hablamos de las enfermedades, entonces, desde este punto, entonces, ¿qué enfermedades las enfermedades de transmisión sexual en qué rubro entran? ¿En cuál entran las enfermedades de transmisión sexual? Si vemos en infecciosas. Entonces, ¿qué enfermedades de transmisión sexual ustedes han escuchado que existen? Psoriasis, herpes genital, ¿cuál otra? Herpes genital, gonorrea. ¿Y cuáles serían ejemplos de enfermedades no infecciosas? Hace rato estuvieron platicándoles sobre el tema de obesidad. ¿Es a dónde entra? ¿En las enfermedades infecciosas o en las enfermedades no infecciosas? Si es un microorganismo, claro, entonces entran como no infecciosas. Entonces, si ustedes ven, en las enfermedades no infecciosas tiene que ver con todo este proceso de las enfermedades hereditarias, las enfermedades que tienen que ver con procesos de alguna alteración en el cuerpo por el estilo de vida. Otra de las maneras en las que las enfermedades es por el tiempo de duración. Algunas enfermedades les van a durar poco tiempo, 3 meses, que van más allá de 3 meses, que son enfermedades crónicas, y hay algunas enfermedades que van a y se van a recuperar de eso las personas y van a volver a reaparecer. Esas enfermedades serían enfermedades que van a ser como de manera como recaídas, se van a considerar como si fueran enfermedades.
Y hay otra, si usted cómo está compuesto el organismo, las vamos a identificar como enfermedades por cardiovasculares. Entonces, ¿por qué quiero manera de ver las enfermedades? Porque cuando hablamos de de la mortalidad y de la morbilidad en la población mexicana, tenemos que considerar dos cosas. Una, por grupo de edad, ¿cuál es la principales causas por las que fallece el adolescente en México? Y si nos metemos de edad, 9 años, investigación biológica o SWIBE, Dirección General de Epidemiología, la población mexicana, grupo de edad, las principales causas por las que ustedes pueden llegar a enfermar son enfermedades infecciosas. Visto desde el punto de vista por aparato y sistemas, vía respiratoria, vía urinaria o vía de tracto gastrointestinal. Entonces, por eso les di como ese preámbulo de que podemos dividir las enfermedades de esas categorías, porque las principales causas de enfermedad de la población adolescente en México se pueden distribuir de infecciones, pero también tenemos la presencia de una enfermedad crónica, la obesidad. Hace trabajos estudiantiles mencionaron esta situación, la obesidad. Que principal de la edad. Obesidad en general, ¿sale? Entonces, cuando hablamos también de las principales enfermedades, contemplamos problemas respiratorios como el asma, que ya no es infecciosa, sí, pero es intrafamiliar. Intrafamiliar, problemas que se dan darios a un proceso de embarazo adolescente. Serían las últimas columnas de la gráfica que proteinuria o edema asociada al embarazo en la adolescencia. Si ustedes se ponen a analizar cualquiera que puede llevar a la infección de las principales causas de enfermedad en la población adolescente. Y lo que queremos es que esas enfermedades no desencadenen en qué, en muertes. De acuerdo a los datos poblacionales de mortalidad principalmente en adolescentes a nivel México y a nivel internacional se centra en agresiones y entonces llegar a esos datos. Ustedes lesiones, ni agresión, ni suicidio, ni homicidio, lo más cercano es violencia intrafamiliar como factor de, como un mortalidad. No llegáramos a esos datos. Las pérdidas sobre todo en etapas llegan a generar un descontrol en el núcleo familiar muchísimo más impactante. Digo, normalmente las pérdidas humanas todas son por igual de estables, pero cuando son aquellas personas que aún no han vivido lo suficiente o tienen un periodo de vida corto. Por eso es que a veces cuando ves fallecimientos de niños, de bebés recién nacidos, jóvenes, en un núcleo social que contemplan esta pérdida.
Propiciando la aparición de alguna situación de enfermedad. Voy a avanzarles entonces la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cuidar la salud como adolescentes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apoyarnos de consejería, que puede ser por parte de nuestros tutores, nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros compañeros, si es que tenemos pares que sean un factor protector y no un factor de riesgo. Apoyarnos de lo que mencionan las redes de apoyo. Manejar una alimentación adecuada, que tenga características, que tenga una buena calidad, que sea saludable, etcétera. Practicar actividad física, disminuir el sedentarismo, evitar sustancias que pueden llegar a ser adictivas, en un promedio 8 horas o 6, y llevar a cabo actividades complementarias, no solamente estudiar, solamente estar en casa. Abre una actividad complementaria, el bienestar en cada.
Nacional Preparatorio, como parte de las asignaturas que tenemos en el quinto año escolar, porque que se llama Educación para la Salud. La asignatura de Educación para la Salud lo que se fomenta dos principios fundamentales: la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Y fomentamos estos dos elementos. El día de mañana, orientamos estas sustancias con justo generamos conocimiento en cada uno de nuestros estudiantes. Y ustedes lo que hacen, los que van a hablar, los que en donde nivel comunitario. Si ustedes tienen información fidedigna, información sustentada, cuando lo comenten con sus familiares, con sus amigos, si tienen que hacer una situación o ustedes mismos, pueden identificar hacia dónde acercarse para contar como instrucciones. Ustedes de la fuente de acción o saber si algo se puede. La a través de las instrucciones. Entonces, en información, en información de bueno, entonces, básicamente el video es una prevención y una promoción de todos esos materiales, una prevención de todas esas enfermedades que se han y una promoción de hábitos saludables que van a algo que me ayuda en esta última negociación de Jesús, que es para nos va a ayudar el compañero que te llamas. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Gracias. Ok, bien. En serio. Agradecemos a la maestra Verónica Montiel su ponencia. Vamos a proceder a entregarle su constancia de participación en este evento. Leo la constancia de la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria, a través de su Secretaría Académica y la Jefatura del Colegio de Morfología, Fisiología y Salud, otorgan la presente constancia a la médico cirujano y maestra Verónica Montiel López por impartir la conferencia magistral Enfermedades en México y la Juventud Preparatoriana, como parte de las actividades académicas del segundo Congreso Educativo Multidisciplinario Hábitos Saludables y Prevención de Enfermedades, realizado el miércoles 5 de febrero de 2024, 25, un errorcito que hay que corregir, en las instalaciones del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, agradecemos. Continuamos con los activos allá, ¿no? ¿Alguna pregunta del auditorio? Y algo sobre el tema que acabamos de ver, comentarios al respecto. Se aceptan buenos o malos. Sí. Críticas o
Comentarios constructivos siempre se Valoran. Y algunos abusos, personas relacionadas sexuales o el consumo de drogas crea una abstinencia en nosotros y eso hace propenso en querer experimentar sin tener consentimiento o guía adecuada. Cuando hablamos del proceso de adolescencia, lo que busca principalmente el chico o la chica es experimentar y probar. Probar y experimentar Es que sea no hay algo, sea bueno o sea y malo. ahorita que Entonces, soy estado como el pero sí, y hay muchos que se llegan a limitar para no conocer por el riesgo que sabes que existe de presentar alguna situación a posterior de aventurarte. Sugeriría que se informen para evitar abstenerse de alguna circunstancia o de alguna actividad que quieras llevar a cabo, ya sea en comportamiento con tus compañeros, en alguna actividad social o en alguna actividad sexual. ¿Sale? Les recomiendo que se informen para que no tengan, yo diría, para que no se abstengan del conocimiento, para que no se abstengan de la convivencia y para que disfruten su vida de la manera más normada, más saludable y más adecuada. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Las redes sociales, porque tienes este tipo de comportamiento. Una de las circunstancias relacionadas a esto que les mencionaba, que es la teoría del riesgo, menciona demasiado esta parte de el explorar en el contexto de las redes que actualmente se difunden y se utilizan demasiado en la juventud. Lamentablemente, todas las redes sociales están, digo lamentable porque está abierta para todo el público. Las redes sociales solamente dan la facilidad, bueno, es tan fácil de llegar y meterte a habilitar una cuenta en alguna plataforma o alguna app. Y una vez que ya estés dentro de la plataforma, tú, cualquier persona esté bien informada y puede dar información de cualquier tipo. No toda la información que está en las redes sociales es verídica, es bien fundamentada o es de manera intencionada benéficamente. Cualquier información que recibas por las redes sociales puede tener estas sea una información, sea una información mal. Por eso es que tú debes de tener en tu propio constructo de desarrollo un criterio, un raciocinio que te permite identificar, es algo que sí es correcto, sí es algo que yo lo tome como algo de información que estoy aprendiendo, como algo nuevo y que lo puedo llevar a cabo o que puedo crecer con esa información mentalmente y físicamente o con alguna actividad, o poder identificar qué es la información adecuada. Entonces, las redes sociales son un riesgo inminente y por el querer conocer o querer probar de todo lo que encuentras en las redes y la información que vas obteniendo puede llegar a ser un medio de desvío para poder mantener tu estado de salud como adolescencia. Entonces, sí es un factor de mucho riesgo. ¿En la sala hay alguna otra pregunta? Ok, hacemos una pregunta más aquí presencial y luego vamos a la parte de Zoom para ver si alguien nos quiere compartir una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para evitar al estar en contacto con mucha gente, conviviendo, puede pasar que nos comparamos muchas veces, comparamos con nuestro físico, entonces, ¿qué podríamos hacer para que hicimos un problema? Ya sea que se nos baje la autoestima, digamos, problemas para la perspectiva, o en una vez que se vuelva como que experimentar alguna Primero, una de las cosas fundamentales aquí es aprender conforme va uno creciendo a reconocer tu propia imagen. Primero tienes que ir aprendiendo a reconocerte. Una vez que ya te reconoces y que ya te identificas como esto que estoy viendo en el espejo soy yo, trates de ir optando por la parte de agarrar un enamoramiento o un amor propio a lo que tú tienes, a lo que tú eres.
Muchas de las veces, lamentablemente, lo que nos impacta en la imagen o en la sociedad es lo visual. Entonces, si no tienes lo que decías, no tienes cadera, no tienes cinturita, no tienes hombros así amplios o musculatura que les gusta a veces de manera visual a las personas, va a conllevar a que te sientas menos querido porque no cumples con ese estereotipo, con esa imagen. ¿Qué tienes que hacer? Primero, reconocerte, te diría, al menos ahorita en mi punto de vista, y adquirir un amor hacia lo que tú tienes físicamente. Y ya después saber que existen otras personas, pero concientizar que eres diferente y contemplar tus virtudes que posees, porque esas virtudes que son tuyas, a lo mejor es otra persona que tiene unas características que tú consideras que son llamativas o que a ti te llaman, de alguna forma te impactan o te gustaría tener, a lo mejor esa otra persona las carece. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero esto que tú tienes lo envidia a la otra persona, a lo mejor tenga una característica física que a ti te atrae, pero que no va a poseer todo lo que tú tienes como cualidades. Que eso no quita que la otra persona que tiene una apariencia agradable físicamente tenga sus propias cualidades, ¿no? Pero tienes que aprender a quererte a ti mismo, enamorarte de ti y saber que eso siempre va a estar contigo, esa persona que eres tú. Hay una pregunta por medio de la parte de Zoom que nos quieran compartir. Doctor, ¿alguna participación que quiera hacer antes de cerrar? Ok. ¿Alguna otra pregunta con ustedes, muchachos? Adelante. Ok, les van a pasar el micrófono. Corre, corre, corre. Es muy complejo porque son muchas enfermedades, pero las de transmisión sexual, si no te quieres embarazar o no quieres embarazar y no quieres tener infecciones, lo que se promueve es el método anticonceptivo de protección de barrera, que sería el condón de hombre o mujer. En cuestión del ámbito emocional o de algún trastorno de la conducta, tendría que ser una salud mental en la que tengas como redes de apoyo, no encerrarte tanto en ti cuando tengas alguna circunstancia difícil para que no vayas a caer en alguna situación como depresión, o si tienes ansiedad también manejarlo. A lo mejor incluso puedes utilizar terapias, hay terapias de apoyo, redes de apoyo sociales de pares de tus compañeros si tienes alguna situación que te pasa. En cuestión de las enfermedades gastrointestinales o de alguna enfermedad infecciosa, puedes ver cuál es el motivo por el cual pueden encontrarse esas enfermedades, porque la lista es muy grande, y de esa forma evitar infección de transmisión sexual ya, infecciones urinarias, orinar cada que necesites orinar, ¿no? Tomar suficientes líquidos y no aguantarte para ir al baño. Y lavarte las manos antes y después de tocarte genitales cuando tienes que ir al baño, para evitar una infección de la vía urinaria. Y si haces deporte, hacer el deporte con las medidas de calentamiento previo y con las medidas de seguridad que te den los instructores para que no vayas a tener una lesión física. El que te revises constantemente en el médico, por lo menos una vez al año, para ver si no hay algún factor que pueda detonar alguna circunstancia de salud. No automedicarte para evitar que tengas algún problema que pueda conllevar efectos secundarios de la medicación que estás utilizando por una no prescripción médica. Sería como que lo englobaría así un poquito rápido. ¿Algún otro comentario que gusten hacer? Sí. Si pues ya reconociste en ti alguna conducta nociva para ti mismo o para otras personas, eh, pues a veces acceder a ayuda psicológica o algún profesional puede ser difícil, tanto incluso porque tus padres no tienen educación sobre ello y no te facilitan acceder a esos profesionales, porque pues sí siento que no venimos de una generación en cuanto a nuestros padres que promuevan mucho estar sanos mentalmente. Eh, ¿Cómo podemos, si ya reconocemos estos malestares, digamos mentales o emocionales, y sin ayuda de un profesional, poder, pues sí, mejorar o, o encontrar alguna solución? Yo sí reconozco que estoy teniendo mucha ansiedad
o momentos en los que necesito cómo puedo salir de ellos sin tener, pues sí, ayuda profesional. Esa sería la- Para cerrar, las primeras instancias de comunicación social son tus pares, que decía, tus compañeros, externarlo con alguien, hacerlo saber. La otra con la cual cuentas aquí en cuestión de la escuela o en cualquier otra escuela, los que no sean de la Nacional Preparatoria son sus profesores. No con todos puedes llegar a tener como esa empatía como para que te puedan direccionar. Y si no, incluso, aunque no tengas como tal la ayuda profesional de ir a sesiones físicas, también hay líneas de apoyo a nivel gubernamental que te permiten escucharte y no siempre necesitas la autorización del papá para poder llegar a tener una charla, ¿no? Es muy complicado porque por la edad, de manera general, sí requieres la autorización de un tutor para poder ir a cierto tipo de charlas o de apoyos. Pero lo primero que se me viene ahorita a la mente para darte una respuesta sin que sea con autorización sería, primero, tus profesores pudieran ser una manera, pero con alguien con que tú sientas cercanía. O buscar el nivel de lo que es el gobierno, la lista de las redes de apoyo que dan psicológica o por medio de la universidad, que no es precisamente aquí en la preparatoria y que puedes pedir a nivel de las facultades de psicología o psiquiatría, que también dan atención médica en la Facultad de Medicina en el área de psiquiatría y psicología. Entonces, acercarte para que te den ese apoyo. Incluso aquí mismo en el plantel, en la preparatoria, tenemos profesores que dan clases de orientación, pero también son psicólogos. A lo mejor con alguno de ellos puedas llegar como a acercarte. Y no forzosamente siendo tus profesores, sino algún otro, para que no sientas como que ese señalamiento o esa vulnerabilidad de que te conozcan tan a fondo y también te vean en el salón de clases. Ujú. Ok, entonces, maestro Miguel, le regreso el micrófono. Muchísimas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica. Vamos a continuar entonces con las actividades de nuestro congreso en la sala la C1. Por ahora cerramos esta primera parte del congreso en el auditorio. Agradecemos a todos los presentes, al presidium, a los invitados que nos han acompañado el día de hoy y continuaremos con sus actividades en la C1, por favor. Gracias, buen día. Que se quede nada más uno abierto, ¿no? Salía de la mía, pero lo dejamos abierto. Ahorita, nos vamos a ir a la sala. Tú ya te vas a ocupar porque tienes tus cosas, ¿no? Voy a ahora vamos a ver. Ah, bueno. ¿Cierro la sesión? Ya. Sí. Escribimos que les vamos a mandar el link. Sí, por favor, que vamos a mandar. Ese link no se puede subir a Canva.